Bienvenidos al episodio número 16 de Bendito After School, este podcast en el que Gonzalo y yo hablamos de diferentes experiencias y diferentes cosas que vemos en el campo profesional del arte. Este episodio va a estar muy chévere porque vamos a hablar de algo que he tenido mucho en mente últimamente, porque justo estoy preparando un nuevo curso que es sobre mercado del arte, pero esta vez dirigido un poquito como hacia la figura del art advisor y del coleccionismo, ¿no? Entonces, justo estaba pensando que era importante como hablar sobre este tema, o pues digamos como profundizar sobre este tema, porque así como la figura del art advisor, ¿no? O el asesor de colecciones, a veces es un poquito desconocida, o como que es una vaina ahí mixta, como que uno no entiende muy bien. Así como está esta figura, hay muchas otras dentro del campo profesional. Entonces este episodio va a tratar sobre el lenguaje y cómo es súper importante conocer qué es lo que hace cada quien, o cuál es la especialidad de cada agente dentro del medio, para saber cómo hablarle. Porque un error que vemos mucho es que la gente, o sea, hay artistas, por ejemplo, que le hablan exactamente de la misma forma a un curador que a un coleccionista, que a un galerista, ¿no? O, por ejemplo, gestores que quieren proponer un proyecto y hablan con empresarios, ¿no? Con posibles patrocinadores, que de pronto no saben mucho de arte, pero pues saben de sus industrias, ¿no? Pero este gestor o lo que sea les habla en términos pues que desconocen, ¿no? Como haciendo name dropping de todos los curadores y los artistas tan famosísimos que van a participar en el proyecto, pero pues ese empresario no tiene ni idea de qué le está hablando, entonces por lo tanto no funciona muy bien, ¿no? O sea, no prosperan ese tipo de proyectos por una cuestión netamente del lenguaje, ¿no? También hay una cosa que siempre hemos hablado desde que nos conocimos, que también no saber, digamos, cuándo identificar, cuándo hablar en un lenguaje, digamos, más complejo o académico, ¿no? Y cuándo decir las cosas claras, concretas. Bueno, así. a ver, yo desde el Entonces, tema de la curaduría, que es donde he tenido más experiencia, pues sí decir que creo yo que nunca está completamente justificado usar ese lenguaje exagerado y así como demasiado adornado, ni siquiera en foros académicos, ¿me explico? Yo creo que hay una frontera entre el uso del lenguaje como debe ser y como cada proyecto amerita en su explicación, y cómo la gente lo termina usando, ¿no? Lamentablemente mucho en el contexto de la curaduría se hace un uso del lenguaje muy, pues excesivo, ¿no? Yo diría. Y tal vez aquí la figura que me gustaría plantear como para que podamos iniciar este video es el tema del mediador. Yo creo que el mediador, que es la persona que está en los museos y que se adapta al tipo de público que llega para que entiendan las obras de una exposición. O sea, el mediador es como la evolución del antiguo guía de exposiciones, ¿no? El guía de museos. Y me gusta mucho esto porque por suerte la cosa ha evolucionado en ese sentido y se han ido adaptando. Entonces, si de repente llegan niños, pues les explican la exposición muy compleja de una manera que lo puedan entender. Entonces me parece que pone al que habla en una situación muy, muy buena y que me encanta ahorita para plantearla como el ideal, ¿no? Ya sé que vamos a hablar de desde muchos perfiles del mundo del arte, pero el mediador me encanta porque se adapta, ¿no? Y si llegan también los super académicos, así, de la facultad de, no sé, de filosofía de una universidad, pues no quiere decir que entonces automáticamente el mediador tenga que entonces ponerse a hablar todo rimbombante, sino que nada más entiende que, ok, estas personas probablemente tengan una comprensión más profunda y compleja de las cosas, pero no por eso voy a adornar en exceso sí, el lenguaje, ¿no? es que ahí, en eso que estás diciendo, yo veo dos cosas. Bueno, primero, para dejar, digamos, como claro, empezar, digamos, hablando sobre esta figura, ¿no? El mediador.
uno va a las exposiciones y digamos algo que yo siempre recomiendo es que si no entendieron, si no les llamó, digamos, tanto, denle el beneficio de la duda a la exposición y pregúntenle a uno de estos enlaces, ¿no? Ahora se llaman enlaces, ¿no? Y ellos tienen, digamos, como las herramientas para explicarles dependiendo el público, ¿no? Pero el que organiza esos enlaces, ¿no? Digamos, como el director de ese departamento en los museos, se llama mediador, ¿no? Entonces el mediador es una persona que además tiene un perfil más complejo, que antes era simplemente como, bueno, pues agarra la exposición y entonces para los niños hacen unas actividades ahí de manualidades, ¿no? Que si es, no sé, botero, entonces ahí a colorear algunos de los cuadros ahí como en hojitas impresas y este tipo de cosas como muy simples. No, el mediador va más allá, es un perfil que por una parte conoce, digamos, de educación, ¿no? O sea, cómo transmitir los contenidos de una manera que esté, digamos, como enseñando algo que la gente se vaya del museo entendiendo, ¿no? No más perdido de lo que llegó. Y por otro lado, es una persona que también sabe mucho pues de análisis de públicos, ¿no? Porque los museos no es lo mismo un museo universitario que un museo de barrio, que un museo histórico, ¿no? Entonces, es un perfil mixto, sabe de públicos, ¿no? Interpretar estadísticas y estudios, ¿no? Y por otro lado también sabe pues de educación y de cómo encontrar herramientas, que si es a partir de QRs, que si es con actividades paralelas, que bueno, en fin. Sí. Pero entonces, bueno, esa es una parte. Y luego lo que hablábamos del lenguaje, lo que decías del lenguaje, que nos referimos, digamos, como este lenguaje excesivamente académico, ¿no? Que el postminimalismo abstracto, la yuxtaposición de lo subalterno, periférico y ese tipo de cosas, cuando es exagerado porque sí, de manera gratuita, pues sí no tiene ningún foro, es decir, no debería estar ni siquiera en los simposios, pues, de arte. Es que yo creo que no debería ser, o sea, insisto, yo creo que no debería ser complejo. Definitivamente hay obras que tienen una explicación más compleja que otras. Ajá. Pero no por eso automáticamente se valida un uso del lenguaje así excesivamente académico. No, o sea, yo sí creo que las piezas que tienen mucha complejidad y mucho contexto y trasfondo y una historia detrás pueden ser explicadas con un lenguaje, entre comillas, sencillo, ¿sí? Con lo que estoy yo dramáticamente en contra, y tú sabes, y lo hemos hablado toda nuestra historia juntos, es con que automáticamente artistas, galeristas, curadores, directores, cronistas, periodistas del mundo del arte y la cultura, automáticamente hacen un switch, porque como estamos hablando de arte y como es una cosa acá arriba, entonces automáticamente todos vamos a hasta modificar el tono de voz y a fanfarronear, ¿no? Y entonces eso realmente es algo que a mí no me gusta y no sé por qué está tan extendido. Y lo quiero decir, definitivamente esto está en todo el mundo, ¿sí? Definitivamente está en todo el mundo. Pero por alguna extraña razón, en el contexto de habla hispana en el mundo del arte, como que está más exagerado, ¿no? Si ustedes escuchan a curadores en museos en Estados Unidos, claro que hablan en un inglés culto y que se entiende, o nos da la impresión inmediatamente de que son personas educadas y que tienen esta posibilidad de explicar, ¿no? Pero no están usando toda esta exageración de conceptos y súper raros, ¿no? Que no son necesarios, ¿me explico? Ajá. También yo, en mi experiencia de haber estudiado y vivido en Alemania, me da esa impresión. Allá hay cosas mucho más puntual, clara y directa, ¿no? Sin estar dando vueltas, inventándonos palabras y hasta modificando la tonadita, ¿no? Sí, Entonces, pero digamos, por ejemplo, obviamente, en un simposio, digamos, de arte contemporáneo, ¿no? Un CITAC o algo así, sí hay unos que son excesivos, pero una parte, digamos, como que complejiza mucho el tema del lenguaje es el name dropping, ¿no? O sea, o bueno, en fin, hablar, digamos, a tener referencias a ciertos autores, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo les decía, que hay que encontrar, o sea, o entender, digamos, el foro donde estoy hablando, a quiénes les estoy hablando, para que eso que yo quiero decir se entienda, ¿no? O sea, que debería ser el objetivo, ¿no? No
no pavonearse y mostrar todo lo que sé, ¿no? Sino que realmente me entiendan. Pero entonces, en un simposio, pues obviamente ahí sí uno tiene que hablar de pues de ciertos autores que son como específicos del arte y pues que se entiende que en ese foro pues pues se vale, ¿no? Digamos, por ejemplo, en medicina, uno, si el médico le empieza a hablar a uno como si estuviera en un simposio de qué es lo que uno tiene, pues uno no le va a entender nada, ¿no? Y va a ser hasta peligroso, ¿no? Pero pues seguramente si uno se mete a un simposio ahí de algo de medicina, pues van a hablar en términos que pues que el mundanal. Me encanta el no, ejemplo, pues, porque me entiendo. encanta el ejemplo, porque si un médico está conversando con un colega sobre la situación de un paciente, van a hablar en términos médicos, con los Ajá. términos como deben ser. Entre ellos no van a fanfarronear, se van a referir a las medicinas, a Sí, los procedimientos de la manera como fueron preparados, ¿no? Y educados. Y si sale el médico a explicarle a la familia qué es lo que tiene que hacer, no le va a hablar en esos términos, le va no, a si no, explicar le en queda a uno términos loco. para que uno pueda entender. Bueno, ojalá fuera así en el mundo del arte, ¿no? Porque si estamos hablando de equivalente a los dos médicos que en privado hablan, híjole, acá se sueltan y empiezan a echar palabras y conceptos, a Ajá. ver cuál suena más inteligente, a ver cuál es más, más académico y más educado, y eso pues no nos late, ¿no? Sí, no, pero lo que digo, que depende del foro, ¿no? Digamos, cuando estoy ayudando a artistas a hacer su statement o a redactarlo y tal, uno de los errores que yo siempre digo es como, ni muy poético, porque no es un poema lo que es, o sea, de lo que se trata el statement, ¿no? Entonces no es este texto que es como la luna y yo y la luna y entonces sí y no, ¿no? Ni eso, ni empezar justamente en el statement a decir, ¿no? Entonces, Deleuze y Guattari y el no sé qué Ah, sí, shakespeariano sí, y sí, sí. cosas así, que es como, no, aquí no va, o sea, aquí lo que necesitamos es unas reglas del juego, entonces tiene que ser tan sencillo como las, este, eh, instrucciones de Rummikub, Sí, ¿ya sabes? yo creo que hay un tema de inseguridad detrás de ese uso del lenguaje, porque entonces es como, yo soy tan inteligente, tan académico, porque en realidad en el fondo de mi vida y en mi biografía yo mejor alguien me hizo sentir que no era ni tan inteligente ni nada. Entonces hay como, siento que la gente que habla así quiere primero demostrar ¿Qué qué sabe? tan inteligentes y cultos son y ya después hablar, ¿no? Y eso creo que no está bien, ¿no? A ver, aquí yo solito me voy a dar mi balconeada durísima, ¿no? A ver, nuestra historia juntos, ¿no? Cuando Ah, sí. Cata y yo empezamos a salir, pues yo una vez demostré un texto, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta que mi No puedo creer que primer... estés contando eso. Ay, ¿qué pasa? Pues si estamos ya Bueno, pues sí. compartiendo aquí todo. Y entonces me decía, sí, si tú quitas tu primer párrafo, ya en el segundo ya estás relajado y ya estás hablando bien, ¿no? Y creo que para mí fue un aprendizaje. Ojo, esto ya pasó hace 15 años, ¿eh? No acaba de pasar la semana pasada, hace 15 años. Y sí es cierto, o sea, esto de que nos estemos revisando nuestros textos nos ha Ajá. ayudado, ¿no? A ti también, supongo. Que Claro, no, o aceptas que sea, yo te he ayudado, uf, ¿no? no, sí, o sea, porque yo soy, o sea, como les hemos dicho en diferentes episodios, o sea, yo soy súper atrabancada y digo, y no, y como que saco todo rápido. Gonzalo es como súper metódico y todo lo planea perfecto. Entonces, digamos, cuando conocí a Gonzi, que me mostró ese texto, el primer texto era El así, primer párrafo. el primer párrafo era lo subalterno periférico de la yuxtaposición de, y yo decía como, ¿y este man qué? O sea, ¿por qué? Y Porque eso, y hasta luego de ya broma, del segundo para abajo, ya. tranquilo, ¿no? Pero bueno, a ver, a mi favor. Ajá. De a partir del segundo párrafo ya no estaba yo así, era nada más No, como sí, de sí, entrada, la ¿no? entrada, como de, Pero miren que sí sé, y ya les hay explico. curadores que empiezan y terminan y son Sí, así, no se ¿no? entiende ni A ver, madres. no vamos a decir nombres, pero en una conferencia, ni siquiera vamos a decir en qué evento, pero en una especie de coloquio importante sobre arte aquí en México, y estoy hablando ya también de hace algunos años, más de 10, estábamos con el público y toda la gente hablando, ¿no? Y estaban curadores, artistas y filósofos y todo el mundo así. Y una figura prominente del arte en México estaba hablando, ¿no? Y se echa unos rollos así extremadamente complejos. Y me cayó re bien una persona en el público que se levantó y le dijo, oye, tal, si yo he tenido un tomate en la mano, te lo aviento, ¿no?
Y me gustó mucho eso porque realmente hay una postura desde el público de decir, no es necesario, no le echen más rollo. Como decimos en México, no le pongan tanta crema a los tacos, ¿no? O sea, realmente las ideas complejas se pueden decir en un lenguaje sencillo. De hecho, cuesta más trabajo buscar la manera de cómo decir una cosa simple de esa manera así rebuscada. No es necesario, ¿no? Entonces Ahora, eso es... también hay otra cosa, no nos malinterpreten, o sea, no se trata como de embobar los contenidos, ¿no? Como bajarlos para que nos entienda todo el mundo, entonces vamos a hablar, vamos a hablarles de o no vamos a, digamos, como a abordar temas, digamos, como más retadores, porque dicen, no, pues eso no me va a entender nadie. No se trata de eso, es justamente el reto es ese, o sea, poder ser claro y concreto, porque al final, pues, no sé si al final es un mito que lo dijo Einstein o no, que si uno no le puede explicar a la abuela algo es que no, realmente no lo entiende, algo así, no, Sí, bueno, sí, pero sí, sí. ya, A ustedes ver, entienden si la lo idea. dices en términos simples, la persona que no está informada sobre el arte va a tener más herramientas, probablemente no automáticamente entienda, Ajá. ¿no? Pero va a tener muchas más herramientas para comprender eso que se está diciendo. Y los cultos y eruditos del arte también lo van a agradecer, ¿eh? Aunque no lo creas. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Pero bueno, ahora volteándola, digamos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió mucho, cuando, o sea, desde que empezamos a salir y que nos revisamos los textos, es que, por ejemplo, yo tenía una cosa que es que yo tenía, digamos, mis ideas muy claras, ¿no? Y yo empezaba a escribirlas como si el otro estuviera en mi cabeza, o sea, yo empezaba a escribir desde la mitad, ¿no? A mí me faltaba ese primer párrafo, justamente. Y entonces saber justo cómo ir alineando y digamos como encontrando ese hilo, ¿no? Empezar realmente por el principio. Creo que eso también le pasa mucho a los artistas, ¿no? Que creen que porque ellos lo entienden y ellos lo tienen muy claro, al que le van a explicar también lo va a entender. Y ojo, Esto no, pasa no mucho. pasa. A ver, pero ojo, también estamos hablando de diferentes nichos, ¿no? Por eso es necesaria la figura del mediador, por eso es necesaria la figura del curador, del crítico, ¿no? Del promotor es Sí, otro trabajo diferente. porque muy seguido, y esto lo digo con profundo respeto, aquí no hay cero crítica, los artistas no necesariamente piensan así, en términos de cómo aterrizar sus ideas en un statement así claro y simple. Me ha tocado muchas veces, trabajar con artistas que traen, como también se dice coloquialmente, ¿no? Que se está rodando la piedra, ¿no? O está, sí, el ratón corriendo, ¿no? En la ruedita. El hámster, le digo el hámster. Que piensan de otra manera, que tienen una manera de conectar ideas increíble y que son personas brillantes y que les cuesta mucho trabajo explicar esas ideas. Entonces, por eso aquí que sirva un poco de defensa del mundo de la curaduría para quienes creen que no, hay algunas personas que puedan pensar que no es necesario, justamente esa es la labor del curador, hacer como una primera traducción y bajar esos contenidos, ¿no? El asunto es hacerlo o intentar hacerlo de la manera más comprensible y estructurada posible, ¿no? Entonces, sí, de repente me he topado con artistas que traen la cabeza así y están hablando de 5 o 6 ideas al mismo tiempo y que uno se da cuenta que están realmente conectándolas, o sea, no están mareados y dispersos. Sí. Y entonces es un trabajo, para mí me parece fascinante, ¿no? Poderlo aterrizar y en algún momento dado, es práctica común en la curaduría, mostrar los textos primero a los artistas antes de sacarlos en un catálogo o ponerlos en el muro de bienvenido a una exposición. Esa es la práctica habitual, porque si no, pareciera que el artista ya enloquecido produce y crea, y el curador acá también en otro tipo de locura distinto argumenta y hace todo el lenguaje exagerado, Es ¿no? que, digamos, ahorita nombramos algunas de estas figuras, ¿no? Digamos, por ejemplo, la figura del promotor y del curador. Yo diría que antes de llegar con el curador, ¿no? A menos que uno no, o sea, que uno no esté tan disperso, ¿no? Y que uno sepa, digamos, cómo organizar las ideas. Pero, digamos, el promotor justamente lo que hace es detrás de cámaras, ¿no? Digamos, como está con el artista, ayuda a organizar las ideas, ayuda a armar esas carpetas, a darle forma, estructura, conoce, digamos, yo, por ejemplo, yo me asumo más
como promotora, ¿no? O sea, o bueno, lo primero que yo hice, digamos, como en mi carrera, fue más como promotora. Yo me sentaba al lado del artista, me siento, no, todavía lo hago, pero me siento al lado del artista, hago el portafolio, o sea, ok, esto es todo lo que tú has hecho, entonces vamos a categorizarlo de esta forma, entonces este es el portafolio, ahora vamos a hacer el brief del portafolio, ahora vamos a hacer la carpeta de presentación de proyecto. Para la carpeta de presentación de proyecto necesitamos el texto de un curador o un argumento curatorial, entonces ya esta persona puede ayudarles a decir, bueno, tal vez este curador es el que más te convenga, habla con este curador. Y luego ya el curador, con esa carpeta, es decir, con estas herramientas, pues ya puede hacer un texto mucho más organizado, más claro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esa carpeta de presentación de proyecto o esa, digamos, como esa iniciativa que tenga el artista en ese momento, ya sea hacer su portafolio o hacer una exposición o hacer un proyecto nuevo, lo que sea, pues entonces ya tiene más forma y es más factible que eso salga a la luz, ¿no? Esa es la figura del promotor. Hablamos del mediador, hablamos del curador, ¿no? Entonces el curador... pero el promotor yo debería como en dos dimensiones, ¿no? Uh-huh. Una es, como la palabra de Dios dice, el que promueve la obra del artista. Entonces de repente tenemos a estas figuras que, por ejemplo, yo como curador cuando trabajaba en museos, de repente el que nos contactaba era un promotor, pero tú estás llevando a una dimensión que es más tu perfil y que ahí sí amerita que lo vayamos como afinando más, que es quien gestiona uh-huh. el mensaje. Claro, es que el promotor, para poder promover al artista, necesita tener unas herramientas, y esas herramientas no se las puede inventar el promotor. Tiene que sentarse con el artista, pues conocer cuáles son esas herramientas que necesita, sentarse con el artista, afilarlas, para luego ya salir al ruedo uh-huh. y empezar a hacer una gestión, que la puede hacer el mismo artista con las herramientas que le dio el promotor, o si el artista de plano ya no quiere, pues el promotor puede ir a hacer esa tarea, ¿no? Lo mismo pasa también con el curador. A veces el curador puede, digamos, como desenmarañar, digamos, como todas esas ideas que tiene el artista, ¿no? Irlas como hilvanando, y también por otra parte ya le llega el contenido y lo pone en contexto con otros artistas en una exposición colectiva, o pues si es una individual, entonces cómo va a ser esa mejor forma de presentar o de ir narrando o de ir organizando, digamos, esas piezas para que se entiendan. Hay un acuerdo, ¿no? Ajá. Entre el artista y el promotor, entre el artista y el curador, entre el promotor y el curador. O sea, sí tiene que haber como una sintonización, ¿no? La misma persona de ese foro que dijimos que le iban a tirar un tomate, en otra situación, y digo, aquí por respeto no vamos a decir nombres, pero en otra situación donde esa misma persona estaba explicando el trabajo de un artista y yo tenía al artista de este lado y a esa otra figura del otro lado explicando en una inauguración los contenidos de la obra, y estaba el artista serio y muy, muy reflexivo, ¿no? Inauguración, todo, y al día siguiente fui a comer con él y me dijo: increíble, yo no sabía que mi obra tratara de todas esas cosas, ¿no? Porque es justamente esto, ¿no? Cuando hay como una pérdida del hilo, o sea, como hay una desconexión, y esa persona que habla está primero interesado en plantarse ante un público como esta figura así que maneja el lenguaje increíble. Hay un divorcio impresionante, ¿no? A tal grado que un artista llega a decir, wow, o sea, yo no sabía que me iba a tratar de eso. Y creo que eso es una cosa que no debería pasar, ¿no? Pero bueno, a ver, aterrizando aquí en el tema del uso del lenguaje y de cómo cada quien debe ir entendiendo cómo lo usa. Entonces vamos llegando como a dos conclusiones. Primero, el lenguaje complejo, solo cuando una idea lo amerite y no haya una forma más simple de decirlo, ok, bueno, a ver, como tomarnos ese permiso de utilizar algún concepto filosófico, alguna cosa así. Pero por el otro lado está el tema también de, no sé cuál sea la figura, curador, promotor, artista, galerista, que entienda al público que lo está escuchando, o a la contraparte, ¿no? Entonces también sin disminuir o sin reducir la complejidad
o la veracidad de lo que se está diciendo, ¿no? Sí. Creo que ese es otro de los valores. Al decir que se puede hablar más sencillo, no quiere decir simplificar, sino decir la misma cosa. Es clarificar, no simplificar. Exacto. Decir la misma cosa, pero en un sentido más Digamos, sencillo. volviendo un poquito como al tema, digamos, del curso, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, los galeristas, ahorita que hablabas de los galeristas a veces tienen que hablarle a curadores, ¿no? De museos importantes, a los que le interesa que sus artistas pertenezcan, ¿no? A sus colecciones, o que los expongan, o que los publiquen, o lo que sea. Entonces, a los curadores les interesa una cosa, y digamos, por ejemplo, obviamente a un coleccionista le interesan otro tipo de cosas. Hay que tener, y dentro de los coleccionistas, además, hay diferentes tipos de coleccionistas. Hay un coleccionista más social, hay un coleccionista, digamos, como más serio, ¿no? Hay coleccionistas que están, digamos, como empezando y están apenas viendo. Entonces, hay diferentes, digamos, como matices, ¿no? Dentro de cada cosa. Y entonces, por ejemplo, a los artistas les pasa mucho eso, que tienen, digamos, o sea, como clara su idea y se la dicen igual a todo el mundo. Hablan, o sea, presentan su trabajo de la misma forma que lo presenta un curador a un coleccionista. Entonces, el coleccionista no compra arte, por lo general. Hay unos que son coleccionistas, pero por lo general no les interesa cuánto cuestan, ni en qué colecciones está el artista, ni si se vende rápido, ni si tiene una lista de espera de 3 años. O sea, esos son datos que no le importan al curador, porque el curador le importan son los contenidos. Eso, digamos, de la lista de espera, del crecimiento en el mercado, del posicionamiento, digamos, internacional, y ese tipo de cosas tal vez le interese más a un coleccionista o al galerista, ¿no? Entonces, digamos, al galerista le interesa obviamente un artista pues que venda. Entonces yo tengo que mostrar, digamos, como sacarle brillito, digamos, como a esa parte, digamos, de mi obra, ¿no? O sea, que se puede vender, pero además de que se venda, si yo solamente le llego a un galerista, digamos, estoy hablando de galerías que están en el circuito profesional, es decir, que también están, digamos, como en el tema de legitimar a los artistas y de trabajar con artistas que ya estén, digamos, como legitimados y tal. Entonces, obviamente, si yo soy artista, pues que yo solamente llegue a venderle que mis obras se venden como pan caliente, pues de pronto no le llama tanto la atención, porque puede ser que sea una obra muy decorativa y por lo tanto, pues sí, tal vez se venda, pero no, digamos, como que vaya a tener como mucho futuro en la parte, digamos, institucional o de legitimación. Y entonces tengo que mostrarle, digamos, como esas dos partes, con qué curadores he trabajado, quiénes me han publicado, ¿no? Como ese tipo de información. Entonces es súper importante saber cómo hablarle. Yo creo que ahí también, o sea, no podemos meter en un mismo cajón a todos los galeristas, ¿no? O sea, y a todos los coleccionistas, Claro, porque no. tenemos coleccionistas que compran así como por impulso y literal hay mucha gente, y también yo digo con mucho respeto, que compra pues para poner en su casa, ¿no? Y por eso van a las ferias y no necesariamente son entendidos del mundo del arte. Y hay coleccionistas que justamente lo que quieren es comprender a fondo el contexto detrás de una pieza, ¿no? Y igualmente creo que hay galeristas que saben eso. En ese sentido, el galerista se puede volver una especie de mediador. Así, otra vez muy coloquial yo, pero dependiendo el sapo o la pedrada, ¿no? Si alcanza a ver que el coleccionista que está ahí mostrando interés por una pieza es una persona que está mucho más inclinada hacia entender el contexto, pues bueno, entonces saber adaptar el lenguaje para justamente lograr la venta, ¿no? A que si de repente llega alguien y nos damos cuenta, como por ejemplo el galerista puede decir, no, pues esta persona no sabe, pero pues, se ve que a lo mejor sí puede comprar la pieza, entonces modifica y sabe cómo entrarle, ¿no? Creo que ahí está un tema. justamente en esa, digamos, como adaptabilidad, está el éxito pues, de muchos de los agentes, ¿no? De los galeristas, ¿no? Porque también uno ve galeristas que le echan unas ganas y de verdad están comprometidos con los artistas y con el arte, y uno los ve con una sonrisota y guerreándola
para seguir con su galería y poder seguir apoyando a los artistas, pero les falla justamente eso, o sea, comunican de la misma forma, como si todo el mundo estuviera tan entusiasmado con esas obras como ellos. Y justamente lo que se trata es de enganchar, o sea, es decir, o sea, dependiendo el perfil, pues llegarle por el lado para atraerlo pues, y engancharlo, ¿no? Que es lo mismo que pasa, digamos, por ejemplo, con los artistas, ¿no? Quieren enganchar, digamos, como con un galerista y le hablan de toda esta pasión, de su proyecto y de sus procesos y no sé qué. Al galerista, pues de pronto eso no le interesa tanto. Entonces, lo primero es saber cuál es la información, qué tanta información le doy y o sea, conocer qué es lo que le interesa al otro y yo llegarle por donde le interesa, ¿no? Por eso, digamos, justamente eso eso es lo que yo quiero básicamente en el curso, porque digamos, el asesor no es lo mismo que un art dealer, ¿no? Y lo que les decía, mucha gente no conoce como esta figura del asesor. El asesor está desde el lado del coleccionista. Entonces, es súper importante que si el coleccionista compra por impulso, ¿no? Porque va comprando así de una cosa y la otra, o se va detrás de los coleccionistas más experimentados y va diciendo, pues si compró eso, pues ha de ser bueno, entonces yo voy y me compro otro, ¿no? El asesor tiene que estar del lado del coleccionista tratando de darle una forma a la colección, identificando, digamos, cuáles son esos temas que le interesan y tener, digamos, no trabajar con 5 artistas, sino abrir el panorama y tener a todos en el radar. En cambio, el art dealer o el galerista pues tiene a los artistas que le interesan vender, ¿no? Con los que, digamos, está casado de alguna forma y busca posicionarlos con los coleccionistas, a veces a través de los asesores, ¿no? El asesor es el que dice, bueno, vámonos con esta galería, entonces a la galería le interesa mucho tener, digamos, como claro, a los asesores pues, de amigos, ¿no? Bueno, y yo también, como para complementar, creo que las galerías se han especializado cada vez más mientras van entendiendo todo el espectro, ¿no? Del lenguaje que se puede usar dependiendo de cada situación. Ahora tenemos que en las galerías hay un director comercial, o sea, estamos hablando de galerías importantes así, y hay curadores también dentro de la galería, ¿no? Y entonces ahí como que se tiene que encontrar el camino, ¿no? Cada vez más se ha profesionalizado el discurso, lo que se dice, ¿no? Y estamos hablando obviamente no de todas las galerías, ¿no? Pero estamos hablando de como las que dices tú, de las que se mueven en un contexto profesional. Pero, a ver, ese ejemplo está muy bueno justamente para explicar las figuras. O sea, el artista, ¿no? Crece su precio de acuerdo a su currículum. Y el currículum pesa más todo lo que no es comercial, ¿no? Todo lo que da legitimación. Es decir, el museo lo está exponiendo no porque venda mucho, sino porque lo que está tratando el artista es un tema que debe ponerse sobre la mesa para discutir y en fin, ¿no? Entonces, si yo soy galerista, ¿no? Si yo soy la dueña de mi galería y no tengo un curador o no trabajo con curadores, porque a veces no es uno que está de planta, sino que como galerista yo voy inventando diferentes curadores, ¿no? Podría pensarse que yo estoy exponiendo lo que se vende más rápido porque es mi negocio, ¿no? Pero al yo poner, digamos, como este filtro, entonces, tengo un curador, el curador le da, digamos, como esa cierta legitimación, es como ese freno de, sí, estos cuadros se venderían como pan caliente, pero de pronto su statement o su propuesta pues no es tan profunda, ¿no? Entonces el curador dice, no vamos a exponer a ese que se vende como pan caliente, vamos a exponer algo que realmente tenga, digamos, como ese acceso, ¿no? A las instituciones, porque lo que está diciendo es importante. Lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, con las ferias, ¿no? No sé, Sonamaco. Pues si Célica solamente vendiera sus stands, pues no habría, digamos, como ese filtro. Pero entonces ya pone unos curadores, ¿no? Es como, aunque yo me muera de gana, aunque yo sé que estas piezas se venderían muchísimo, pues ni modo. Los curadores son los que van a poner ese filtro que le va a dar legitimación a los proyectos, ¿no? Tal cual. Bueno, y tal vez aquí también convenga que hablemos, porque no hemos tocado el punto de quienes hablan en medios,
¿no? Sobre, o sea, ya no el son crítico. ni curadores. Bueno, críticos, columnistas de crítica o columnistas de opinión, o gente que está también en redes sociales hablando de arte, ¿no? Yo sí creo ahí también que hay mucha, ¿cómo pudiéramos decir? Con mucha Confusión, arrogancia y sí. confusión, ¿no? Y es luego complicado, y yo entiendo que para el público luego puede ser así como súper extraño, porque de repente tenemos a youtubers o personas que los siguen así, no sé, 100,000 personas, y nos damos cuenta que realmente pues lo que están haciendo es usar un lenguaje simple. Estamos Ahí poniendo en sí dos está, categorías, sí, están los que sí saben y los que no saben, pero como una gran virtud son los que hablan sencillo y simple, ¿no? Luego es complejo. demasiado sencillo y simple, y chistoretín y Sí, y tal. eso, ¿no? Está bien, digo, cada quien, ¿no? Cada quien, y eso Cada es algo quien. que hay que aprender también, ¿no? Pienso. Pero en el mundo de la crítica de arte, híjole, sí, de repente también nos topamos con que como que lo hacen mucho más rebuscado de lo necesario, ¿no? ¿En YouTube? El lenguaje. No, estoy hablando columnistas y gente que está en Ah, crítica. sí, pero digamos, por ejemplo, se te Iba fue a el estornudo. estornudar, sí. Bueno, pero digamos, por ejemplo, hay otra figura importante, es la del crítico, y esa es absolutamente, o sea, malentendida. O sea, todo el mundo cree que el crítico es como lo pinta Hollywood, ¿no? Como el de Ratatouille, ¿no? Que es alguien que es un opinólogo, ¿no? Alguien que tiene una opinión y dice, pero no, nada más lejano de la realidad. El crítico, la tarea del crítico es investigar. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez, de hecho yo me puse muy brava porque una amiga, artista muy buena, una fotógrafa, Sofía Ayazargoitia, había ganado la Bienal de Foto y tal, y luego llegó un man ahí, pero diciendo así como cosas tipo, es que yo no, esto ni lo vi porque es que ya todo el mundo decía, no, qué cosa tan horrible, entonces eso, ¿para qué me tomo el trabajo de ir a ver? ¿Cómo vas a ser crítico? O sea, si tienes que investigar, sentarte y preguntarle a esa persona, o sea, ok, si yo no estoy entendiendo esto, si esta cosa me parece terriblemente mala, pues me siento con esa persona, investigo, o con el director del museo, alguien que me dé una respuesta y me explique el contexto. Y si todavía sigo pensando que no tiene peso o no tiene argumentos, pues entonces yo ya doy como crítico unos argumentos, ¿no? Entonces, en el tema de la crítica de arte no puede haber como juicios de valor. Esto me pareció increíble, esto me pareció espantoso, esta es una basura, esto, ¿no? Bueno, Porque de lo que se trata es decir, esto se hizo en tal momento y pasó esto. O sea, uno tiene que terminar de leer una crítica de arte y haber aprendido algo, entendido algo, tener algún contrapunto. No solamente que al crítico le pareció espantoso. bueno, es que hay que desbancar la idea de que las piezas hablan por sí solas. O sea, esto es una cosa que a lo mejor para todos los que nos están escuchando sea normal. Yo no sé si a alguno le va a resultar esto como una sorpresa, pero siempre hay que investigar. O sea, aunque vayamos a ver la exposición de artista que hemos visto toda nuestra vida y lo hemos visto románticamente, nada más esperando que, ay, qué bonito, qué feo, y nada, ¿sí? Ajá. Siempre hay un canal alterno donde uno puede voltear y leer un poquito sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, si partimos del hecho de que aquellos que hablan sobre arte no se detienen a investigar, es lo que tú Ajá. estás diciendo, pues estamos en un camino así súper, súper errado, ¿no? Recuerdo también que en las exposiciones, cuando estábamos en Monterrey, en Marco, un cronista, y lo pongo entre comillas, ¿no? Hacía sus, otra vez entre comillas, críticas sobre las exposiciones y hacía comentarios como cosas que no habían quedado claras. Y estaban en el texto de entrada, ¿me explico? En ese texto que normalmente se hace en los Sí. museos profesionales, que es un texto que recibe a la gente justamente en un lenguaje sencillo. Y luego estas críticas decía uno, no es posible que estén publicando cosas en un periódico sobre algo que estaba en el texto de entrada de la Sí, o sea, exposición y no no lo sé. leyeron. Entonces ahí está otra vez, ¿no? Cómo se maneja el lenguaje. Pero digo, aquí hay paralelo al tema de hoy, que es el manejo del No, lenguaje, es según los agentes, entender la figura del entender agente. que siempre galerista, curador, coleccionista,
todo mundo tiene que hacer la tarea y entender o intentar entender el contexto detrás de cada Digamos, obra. fíjate, en el episodio anterior, ¿no? Estábamos hablando de una forma crítica, ¿no? Sobre una exposición que vimos en Colombia. Pero desde el principio dije, esto no es una crítica. O sea, es decir, estamos hablando de manera crítica, pero no es una crítica de arte porque no, o sea, es decir, no nos clavamos a investigar y a preguntarle a los curadores y a cuestionar y esto y a contraargumentar. O sea, no hicimos esa tarea y por eso mismo yo digo, esto no es una crítica, ¿no? Bueno, Es una sí leímos los textos de la Sí, exposición. sí, pero es decir, pero no es suficiente, ¿sí me entiendes? O sea, habría que haber hecho mucha más tarea para hacer realmente una crítica. No era lo que nos interesaba, no era lo que queríamos hacer, estábamos dando una opinión, que eso es diferente, ¿no? Dar una opinión es muy diferente a hacer una crítica, ¿no? Y tener una postura crítica tampoco quiere decir que uno ya está haciendo una crítica. Pero bueno, eso es por una parte. Y hay otra cosa, antes de que se me vaya la idea, ya sé, acabamos de ver The Morning Show y la vez pasada también hablábamos de Morning Show, pero había una vaina que él decía uno de los manes, ¿no? Como decía, como, a ver, cuando yo estoy diciendo algo acá en el noticiero, nosotros verificamos todo con diferentes fuentes, ¿no? O sea, investigamos antes de lanzarnos a decir, esa es la diferencia entre un medio de comunicación y Twitter, ¿no? O una red social, ¿no? Y es justamente eso, dentro de las redes sociales hay, digamos, como influencers que se asumen como críticos, pero como no se entiende bien la figura del crítico, pues les queda muy fácil decir, ay, pues yo estoy criticando, pues entonces soy crítica, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, uno de repente que dicen unas cosas, no sé, por ejemplo, no, que me voy a Colombia y ponen un mapa de la Gran Colombia, o sea, de un mapa muy viejo, ¿no? Y es como, no, espérate, o sea, haz la tarea, pon en Google, o sea, mapa de Colombia, ¿no? Verifica bien que lo que estás diciendo es cierto, o que, no sé qué, que Marta Traba, la crítica colombiana, no es colombiana, o sea, vivió mucho en Colombia y colombianita de corazón, pero hay que hacer la cosa. Obviamente, a uno se le pueden ir errores y a veces uno dice, no, ¿qué tal artista era de no sé dónde? Sí, pero dependiendo dónde estoy, si yo estoy haciendo una crítica, no se me puede ir un error de ese tamaño. O sea, o si me estoy asumiendo como crítica de arte, tengo que recontraverificar cada cosa que digo, es una cosa de investigación. Bueno, para aquellas personas que no hacen la tarea, hay un refugio en este lenguaje especializado y exagerado, y entonces aparentan que no solo hicieron la tarea, sino que son los grandes eruditos y los que conocen a fondo. Entonces también ahí este uso exagerado del lenguaje puede disimular que realmente entendemos de lo que estamos hablando. Si realmente hicimos la tarea, investigamos, fuimos a visitar al artista, leímos un libro, vimos documentales previamente, les garantizo que lo más probable es que terminemos explicando eso en términos más sencillos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo creo que ya ahorita ya con eso ya podemos ir cerrando porque pero ya vamos... no sé si debamos. Acuérdate que nuestro propósito y como empezamos el año fue como yéndonos un poquito más profundo, pero hablando del tema de los críticos, también es súper importante esta labor y son tan poquitos los que realmente hacen la tarea, pero los que no hacen la tarea tienen una gran influencia. Digamos, por ejemplo, está esta crítica, ay no, sí lo voy a decir, yo sé que a ti no te gusta hacerle publicidad, pero digamos, por ejemplo, Avelina Lesper, ¿no? Que mucha gente, o sea, se vuelve, digamos, como abanderada, digamos, como de los ignorantes o de, ¿no? Entonces, como yo no entiendo de arte, pues, ¿qué me queda más fácil? ¿Investigar o creerle a la que me está diciendo que eso que están haciendo allá es una jalada? ¿Sí me entiendes? Entonces, pues, claro, me es más fácil decir, ay, sí, Avelina Lesper es un genio, ¿no? Porque está diciendo lo que todos pensamos. No, espérate, no se trata de eso, o sea, se trata de... Ese es el ejemplo claro, o el más claro de oportunismo, ¿no? Entonces... Claro, eso vende, pues claro, o sea, es porque es más fácil. Pero ahí ya nos estamos yendo a otro tema que amerita otro video, porque ya es el tema de la fanfarronería y del oportunismo en el arte, ¿no? Sí, pero aquí me parece importante porque es justamente lo que pasa cuando hay una figura dentro del arte, que es como el crítico de arte, ¿no? Que mal interpretado confunde y hace, digamos, como mucho daño,
¿no? Es decir, y se mezclan las cosas, entonces realmente ahí como que no funcionan, ¿sí me entienden? Porque está yéndose para el otro lado, en vez de informar, está desinformando y ayudando a que la gente se desinforme más. Yo no sé si ella o se da cuenta que no sabe y entonces es oportunista y dice, pues no sé, pero le voy a echar porque voy a jalar un montón de gente, ¿no? Y me va a seguir en redes y en la tele y así. O si realmente cree que sabe. O sea, pero eso es obviamente, como dice el dicho, ¿no? La ignorancia es atrevida, ¿no? De repente hablar como si sabes y en realidad no tienes idea, sí es complejo. Ahora, pero es que fíjate, más allá es que nos parece que lo que está diciendo, o sea, justo, si uno hace la tarea, digamos, por ejemplo, ok, me está diciendo una cosa, yo no la entiendo, voy a hacer aplicar la misma, ¿no? Que yo estoy diciendo que la gente tiene que aplicar, ¿no? O sea, si no me gusta lo que está diciendo Evelina Lesper, entonces investigo a ver si lo que está diciendo es verdad o lo que sea. Y entonces uno empieza a ver los argumentos, ¿no? Entonces ella dice, no, que es que el arte VIP, o yo no sé qué es lo que dice, eso lo puede hacer cualquiera, que ese va a ser nuestro próximo tema, pero bueno, que eso lo puede hacer cualquiera. Y es como, y que el gran genio era Picasso. Y uno es como, a ver, ok, pero entonces, tú como la que hace la colección de Milenio o lo que sea, o cuáles son los artistas entonces que tú sí avalas, pues los hace cualquiera que haya tomado un curso de pintura de barrio, ¿sí me entienden? Eso sí que lo hace cualquiera, ¿no? Entonces esta cosa su argumento es que el arte contemporáneo lo puede hacer cualquiera, y es como, no lo hace cualquiera. Cualquiera puede meterse a un curso de pintura y pintar cositas como las que ella avala, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso, es como búsquenle, rásquenle. Si se encuentran una Evelina Lesper, pues entonces también duden, como duden todo lo que ven. Duden de ¿no? todo y duden incluso de nosotros, lo que estamos diciendo nosotros también se vale, ¿me entienden? Pero rásquenle, investiguen y sobre todo miren las credenciales, ¿no? O sea, eso es súper importante, ¿no? Pero bueno. Entonces, fue bueno, antes de cerrar, no sé si hay alguna otra figura dentro del medio que te guste. No, yo creo que ya pasamos y creo que también ya nos pasamos de tiempo. O sea que bueno, sí, ya nos pasamos. Listo. Bueno, pues déjenos en comentarios qué les pareció, qué opinaron y si les gustaría que trabajáramos sobre algún tema o algo. Bueno, nos vemos. No se olviden de seguir Catalina Restrepo Art Office en catalinarestrepo.artoffice en Instagram. Bye.